Si uno recorre Londres o recorre Inglaterra o Gran Bretaña en general, se encuentra que hay por todos lados monumentos a los soldados, a los hombres que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, recuerdo que cerca de Fort Augustus hay un monumento a los comandos. Bueno, pero las mujeres tuvieron que esperar hasta 2005 hasta que se reconozca su participación en la Segunda Guerra Mundial. Y es así que encontramos el monumento a las mujeres de la Segunda Guerra Mundial, que fue inaugurado por la reina Isabel II recién en julio de 2005. Miren todo lo que tuvieron que esperar las mujeres de la guerra, por así llamarlas, para que se reconozca todo lo que ellas hicieron durante la contienda internacional. El monumento está en la calle, en la zona de Whitehall, que es la zona donde están casi todas las dependencias, oficinas públicas, muy cerca ¿cómo se llama? Del Big Ben. Este monumento es un homenaje no solo a las mujeres que estuvieron en el campo de batalla, sino a todas las que de una forma u otra participaron en la contienda mundial. Incluso muchas de ellas en Londres, realizando tareas pesadas que eran propias de los hombres que no las podían hacer porque estaban en el frente. Justamente una de estas mujeres que tuvo una participación destacada fue Christine Granville, nombre en inglés, porque en realidad ella era polaca, había nacido en Polonia, una familia adinerada de Polonia, y su verdadero nombre era un nombre en polaco. Christine era llamada por Winston Churchill como su espía favorita, y aquí ya estamos adelantando que ella cumplió tareas como espía para el servicio secreto británico. Como se lee en una de las imágenes que vemos acá, ella nació en Polonia en 1908 y falleció en Londres en 1952, o sea que muere apenas 7 años después de finalizada la guerra. Y cuando comienza la guerra, en 1939, ella tenía 30 o 31 años. En la imagen, en una de las imágenes, vemos la famosa placa azul con la que la Fundación Heritage recuerda lugares o personas que tienen cierta importancia en la historia, no solo de Inglaterra, sino del mundo, ¿no? Yo recuerdo que hace poco pusieron una placa en el lugar, en el edificio donde los Beatles, en la terraza, tocaron por última vez. Tocaron ese día ahí en la terraza de este edificio y después nunca más tocaron los 4 juntos. Bueno, ahí hay una de estas placas azules. Todo indica, si vemos la foto, que era una mujer muy bella. Ahí vemos una foto donde la vemos vistiendo un uniforme militar. En Londres hay un montón de librerías, una más linda que la otra. Hay una cadena de librerías, Waterstone, que tiene local por todos lados. El local más grande tal vez sea el que tiene por calle Piccadilly, a unos 80, 100 metros de Piccadilly Circus. Y bueno, este año, cuando visité Londres, llegué al hotel que justo está enfrente de la librería, dejé las valijas en el lobby y crucé corriendo a la librería Waterstone para comprar el libro que se ve en la foto de Claire Muley, titulado en español La espía que amó. Lamentablemente no está traducido al español. Es una historia novelada de una de las más grandes heroínas de la Segunda Guerra Mundial. Se trata de una historia apasionante, la de Christine Granville, aunque lamentablemente muy poco conocida. Yo creo que se merecería una película. Su historia tiene mucho que ver con el OWO, el edificio OWO, O-W-O, que significa Antigua Oficina de Guerra. Majestuoso edificio ubicado en Whitehall, frente a la Horse Guard, que es donde quien ha visitado Londres ve que hay un montón de turistas sacándose fotos porque hay un guardia, un militar con un uniforme de gala, como los que hacen el cambio de guardia en Buckingham, que está montado en un caballo. Esto tiene toda una historia que tiene que ver con la reina Victoria, pero bueno, en otro momento lo contaremos. En la esquina del Lowo justamente es donde decapitaron al rey Guillermo I, el único rey de Inglaterra que fue decapitado. Después el hijo también fue rey. Y hay un recordatorio de donde fue ejecutado. A pocos metros de ahí también se encuentra la famosa Downing Street, que es el lugar de residencia del primer ministro británico. El OWO ya no funciona más como dependencia oficial, se vendió y lo compró una cadena hotelera, Raffles.
y por ende ahí funciona el Owo Raffles, que es un hotel 5 estrellas, yo diría un 6 estrellas, ¿no es cierto? Si uno mira el edificio desde la vereda de enfrente y mira hacia arriba a la derecha, ve una espada dorada, que pasa desapercibida. Un turista se da cuenta de esa espada, incluso un charlador con unos guías turísticos y tampoco conocía la historia de la espada. Eso significa o tiene que ver justamente porque el edificio tenía relación con la guerra. En ese edificio, en el Owo, tenía sus oficinas Winston Churchill, más allá del búnker conocido por los que han visitado Londres, que hoy se puede visitar, que ya cuando empezaron los bombardeos y todo lo demás, había unas oficinas subterráneas, bueno, pero su oficina originariamente estaba en el Owo. Muy cerca de la oficina de Churchill tenía su oficina Christine Granville. Al entrar a este edificio, al Owo, que hoy es un hotel súper lujoso, vemos que hay una majestuosa escalera, ahí se la ven las fotos, y en la baranda, al inicio de la baranda, en la planta baja, en mármol hay un león tallado. Uno de ellos está un poco sucio, como desgastado. Dicen que Churchill, cada vez que entraba al Owo, que lo hacía todos los días prácticamente, le acariciaba la cara, la nariz al león, como cábala, ¿no? Bueno, ahí se me ve a mí acariciando la cabeza del león. También, aunque está tapado por una gran lámpara, una lámpara impresionante que lo tapa, pero se ve parte de un balcón que está sobre la escalera. Dicen que ahí Churchill ensayaba sus discursos. Él salía al balcón, daba el discurso a puertas cerradas y la gente que trabajaba con él lo escuchaba y veía la repercusión que podía tener. El hotel, como les decía, hoy en día es un hotel súper lujo, tal es así que uno de sus restaurantes está a cargo del laureado cocinero argentino Mauro Colagreco, uno de los chefs más importantes de Europa, ¿no? Estrella Michelin, etc. Hay una película buenísima, muy recomendable, que se puede ver en las plataformas. Yo creo que la vi en Netflix. Creo que el título era El arma del engaño. Tiene también otro lado, está titulada como La Operación Mincemeat o Mincemeat. Peliculón. Que aparecen varios personajes vinculados al servicio de espionaje británico durante la Segunda Guerra. Uno de ellos, Ian Fleming. Ian Fleming, el autor de James Bond, trabajaba en el servicio de espionaje de la Marina Británica. Y por supuesto, la debe haber conocido a Christine Granville. Tal es así que algunos dicen que el personaje que inspiró a Ian Fleming para escribir toda la saga de James Bond fue justamente esta espía, mujer, Christine Granville. Vaya a saber si es verdad o mentira. Terminada la Segunda Guerra, como pasó con muchas personas, le dieron las gracias, le dieron la medalla, chao, hasta luego, anda a buscar trabajo. Consiguió trabajo arriba de un barco turístico un tiempo y luego regresa a Londres con un novio, un amante, no sé. Y se instala en la zona de Kensington, que es una zona muy paqueta de Londres, cerca del Kensington Palace, donde vivía Lady Di, el Museo de Ciencias Naturales. Es una zona muy linda residencial de Londres. Se instala ahí en un edificio. Ese edificio hoy en día es un hotel, ahí vemos un montón de fotos, y en ese edificio está la placa azul que recuerda que ahí vivió Christine Granville y también menciona su nombre en polaco y recuerda que ahí vivió y ahí fue asesinada. Aparentemente un problema sentimental con su novio, su amante, la asesina a puñaladas en ese edificio que vemos ahí. Le saqué un montón de fotos porque es una historia que a mí me apasiona realmente. Y está la placa azul que la recuerda. Christine está enterrada en el cementerio católico de Santa María, cerca donde fue asesinada, cerca de Kensington Park. En vida y como espía cumplió todo tipo de misiones en Europa Central, en Medio Oriente, en el norte de África, y se cuentan algunas anécdotas. Ella provenía de una familia muy buena posición económica en la Polonia antes de ser ocupada por los nazis, entonces se daba algunos gustos. Tal es así que ella era una gran esquiadora en nieve, en una época en que nadie esquiaba. Bueno, ella era una gran esquiadora. Esa habilidad de esquí en nieve le permitió varias veces ingresar a Polonia, que estaba ocupada por los nazis, ingresar a Polonia sin que los nazis la puedan detectar, es decir, ingresar clandestinamente, en misiones secretas. En cierta oportunidad cuentan que fue atrapada por los nazis. Entonces, para que la suelten,
fingió que tenía tuberculosis y para que realmente parezca cierto su situación, se mordió la lengua hasta sangrar y de esa manera escupir sangre. Entonces los alemanes dijeron, no, salí de acá, andate con tu enfermedad a otro lado. Y se escapó. En las fotos que vemos de ella, que la mayoría son fotos tomadas después de la guerra, aunque hay algunas fotos que son de antes de la guerra, vemos que debe haber sido una mujer muy bella y que jugó al límite por la libertad. Lamentablemente fue olvidada. Yo creo que es una historia, es una mujer que merece que se la recuerde como se lo merece, ¿no? Fue una verdadera heroína que luchó por la libertad de todo el mundo en la época en que corríamos el riesgo de caer en manos de los nazis.